somos el grupo número 2 de química, el cual está conformado por Luisana González, Rosaura Romero, Natalia Ron, Andrés Regalado, Karen Amador, Jefferson Martínez, Juan Arango y mi persona, Sharon González. Vamos a hablar de las propiedades químicas de aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos orgánicos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno, cuya estructura incluye anillos de átomos de carbono que suelen tener enlaces dobles entre ellos. Ahora, estos compuestos son conocidos por su alta estabilidad debido a la deslocalización de los electrones en el anillo, lo que genera un sistema de resonancia que estabiliza la molécula. Ya hablando de las características principales de los hidrocarburos aromáticos, las cuales son cadena cerrada. Los hidrocarburos aromáticos presentan una estructura cíclica cerrada, es decir, los átomos de carbono forman un anillo. Ahora, enlaces dobles conjugados. Los átomos de carbono en el anillo están unidos por enlaces sencillos y dobles alternados, lo que crea un sistema de electrones bideslocalizado que da lugar a la estabilidad de la molécula. Ahora, estabilidad. Debido a la resonancia, los hidrocarburos aromáticos son especialmente estables. Los electrones no están fijos en enlaces simples o dobles, sino que están distribuidos por todo el anillo, lo que reduce la reactividad del compuesto. Ahora, resistencia a la adición. A diferencia de otros compuestos con dobles enlaces, como los alquenos, los hidrocarburos aromáticos son muy resistentes a las reacciones de adición, ya que la adición destruiría la estabilidad del sistema de resonancia del compuesto. El compuesto más representativo de los hidrocarburos aromáticos es el benceno, que consta de un anillo de 6 átomos de carbono con enlaces alternados, sencillos y dobles. En la práctica se realizarán 5 reacciones, las cuales van a ser alquilación, nitración, oxidación, halogenación y sulfonación. Como objetivo de la práctica tendríamos la determinación de las reacciones características de los compuestos aromáticos. Sería el analizar cómo reaccionan los compuestos aromáticos en diferentes condiciones y con diversos reactivos. La diferencia de comportamientos químicos de los hidrocarburos sería comparar las reacciones de los compuestos aromáticos con la de los hidrocarburos alifáticos, destacando su diferencia en reactividad. Materiales y reactivos que necesitaríamos. En materiales necesitaríamos tubos de ensayo, pipetas, agitador, cilindro graduado, y en reactivos necesitaríamos benceno, tolueno, ácido sulfúrico, bromonceno. Algunas medidas de seguridad sería zapato cerrado, pantalón largo y bata de laboratorio. También sería el uso obligatorio de guantes para proteger las manos, gafas de seguridad para proteger los ojos de salpicaduras y manejo cuidadoso de ácidos y sustancias inflamatorias, también teniendo en cuenta que de mantener materiales inflamables alejados del fuego. Hoy le vamos a hablar un poco sobre la explicación teórica de la alquilación con cloroformo y AlCl3. La reacción de alquilación Friedel-Crafts permite añadir un grupo de alquino a un anillo aromático usando catalizador ácido de Lewis, como cloruro de aluminio, Al3Cl3. En este caso, el cloroformo, CH3Cl3, actúa como fuente del grupo alquilo. El AlCl3 ayuda a generar una carbotación a partir del cloroformo, que luego reacciona con el anillo aromático, sustituyendo así un hidrógeno y formando un compuesto alquilado. También vamos a hablar un poco sobre el procedimiento experimental. Para realizar la reacción seguimos con estos pasos. Número 1. Agregamos 5 gotas de un hidrocarburo en un tubo de ensayo. 2. Añadimos unas gotas de cloroformo CH3Cl3. 3. Inclina el tubo con la mezcla para que humedezca las paredes. O sea, si el tubo está así para que humedezca las paredes. 4.
agrega un cloruro de aluminio al Cl3 y observa el cambio. También hablaremos un poco sobre lo que esperamos con este procedimiento o con este experimento. Durante la reacción, el color de la mezcla cambia. ¿Por qué? Inicialmente, el hidrocarburo es inoloro, o sea que no tiene olor, o es amarillo o claro. 2. Tras agregar los reactivos, se vuelve amarillo naranja. ¿Cómo así? Al agregar el reactivo al hidrocarburo, nos da un color amarillo naranja. Por 3, finalizamos. Para finalizar, se vuelve rojizo, indicando que la reacción ha ocurrido correctamente. ¿Correctamente cómo? Como estamos agregando hidrocarburo con aluminio y con cloroformo, esto nos da un tono rojizo, que eso nos indica que la reacción se ha dado de la mejor manera y ha tenido un cierto nivel de reacción de lo que esperábamos. Hoy les vengo a explicar sobre el fundamento teórico de la reacción de los hidrocarburos aromáticos con pergamato de potasio para identificar la reactividad de cada compuesto. Esto dice que el fundamento teórico es el benceno, estable y no reacciona con el potasio, y el tolueno, más reactivo debido al grupo netido, puede oxidarse a ácido benzoico. El fenol, muy reactivo por el grupo de hidrólicos, se oxida por productos como catorales o quinonas. En la segunda opción, pues, vengo a explicarles cómo agregar 1 mililitro de benceno, tolueno y fenol con distintos tubos de ensayo, y luego añadir 1 mililitro de pergamato de potasio. Tenemos 3 tubos de ensayo, que es el benceno con el tolueno y el fenol, y añadimos 1 mililitro de cada un compuesto en su reactivo del tubo, y agregamos 1 mililitro de solución de potasio a cada tubo. Ahora la explicación es que se debe observar y preguntar cuáles reaccionaron. En las observaciones que pude ver, pues el benceno no tuvo cambio visible y no reaccionó, y el tolueno y el fenol cambiaron de color de púrpura a marrón, indica que son oxidación. Gracias. Y les voy a hablar sobre la halogenación. Les explicaré un poco el fundamento teórico en la sustitución de electrofílica del hidrógeno del anillo aromático por un halógeno como el bromo. Se dice que la sustitución electrofílica aromática es un tipo de reacción característica de los compuestos aromáticos, en el cual el hidrógeno del anillo es sustituido por un grupo de electrofilos. En este caso analizaremos la sustitución del hidrógeno por un átomo de bromo. Bueno, básicamente se dice que para que la bromación ocurra es necesario usar bromo molecular, que sería Br2, en presencia de un catalizador como el tricloruro de hierro, que vendría siendo FeCl3, o el triclobromuro de hierro, que vendría siendo FeBr3. Este catalizador actúa como un ácido de Lewis y ayuda a generar electrofilos activos. Bueno, cuando el FeBr3 reacciona con el bromo molecular, se forma un complejo más reactivo, que sería la reacción del Br2 más el FeCl3, produciendo un bromo positivo más el FbR4 negativo. En este caso, el bromo positivo es el electrofilo que atacará el anillo aromático, ya que este es muy reactivo y crea o forma un intermedio de arenio o carbocatión. Básicamente, para que el anillo recupere su estabilidad,
necesita eliminar un patrón de un protón que vendría siendo el hidrógeno positivo, el cual viene siendo capturado por esta sustancia FbR4-, que esa vendría siendo un tetrabromuro de hierro con carga negativa. Básicamente, al unirse el hidrógeno positivo más el tetrabromuro con carga negativa, esto vendría produciendo nuevamente el L3 más R, el cual vendría siendo tricobromuro de hierro, ahí está, más el ácido bromohídrico o bromhídrico, creo. Finalmente, después de esto, se vendría obteniendo el bromobenceno, el cual tiene como fórmula C6H5Br. Este vendría siendo el producto de la reacción, es decir que la reacción sería 6 carbonos más 6 hidrógenos más el bromo produciendo sobre R3, produciendo el 5Br, que vendría siendo el bromobenceno más el bromhídrico. Bueno, básicamente la bromación del benceno sigue siendo un mecanismo de sustitución electrofílica aromática, donde el anillo ataca al bromo generado en presencia del como mencionaba anteriormente, tribromuro de hierro, y reemplazando así un hidrógeno y manteniendo su aromaticidad. Bueno, seguimos con la sulfonación. La sulfonación, cabe recalcar que es una reacción en la que el benceno reacciona con ácido sulfúrico concentrado para formar ácido benceno-sulfónico. Es una reacción de sustancia electrofílica donde el ion sulfato sustituye el hidrógeno del anillo aromático. Entonces, en el procedimiento tenemos 1. Mezclamos 4 mililitros de benceno con 4 mililitros de ácido sulfúrico concentrado en un tubo de ensayo. 2. Calentamos suavemente hasta obtener una mezcla homogénea. 3. Dividimos la mezcla en dos partes. En una mezcla le agregamos hielo y observamos. En la segunda, a la otra le damos solución saturada y observamos. Resultados esperados. La adición de hielo ayuda a precipitar el ácido benzonosulfúrico. La solución permite separar el producto en dos fases, mostrando la solubilidad del compuesto obtenido, y este proceso ya es importante en la producción de colorantes, detergentes y farmacéuticos. En esta práctica se realizó diferentes reacciones químicas, características de los hidrocarburos aromáticos, como la alquilación, la nitración, la oxidación, halogenación y sulfonación. Observamos cómo el benceno y sus derivados reaccionan de manera distinta a los alcanos y alquenos que debido a la estabilidad de su anillo aromático. También en la comparación de reactividad, los alquenos son menos reactivos porque solo presentan enlaces simples. Los alquenos son más reactivos debido a la presencia de enlaces dobles que permiten reacciones de adición. Los aromáticos como el benceno no reaccionan por la adición, sino por sustitución, manteniendo la estabilidad de su anillo. La importancia de los aromáticos tienen aplicaciones en la industria química, farmacéutica y de materiales. Se utilizan en la preparación como de plásticos, colorantes, explosivos y medicamentos. Con esto concluimos que nuestro experimento sobre las propiedades químicas